las instalaciones del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional con su programa Reflexiones, esta tarde con un tema muy especial y además con un invitado súper especial. Pero sobre todo queremos invitarlos a que se queden con nosotros en esta tarde tomándose un cafecito y ojalá un cafecito de la Universidad Nacional, del café de la finca de la Universidad Nacional, Café Santa Lucía. También esta tarde queremos invitarlos a que nos acompañen el próximo 7 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la Universidad Nacional. Tendremos un debate, una especie de reflexión sobre lo que han sido las negociaciones del FES, del Fondo para la Educación Superior, y su impacto en las universidades públicas, en el marco de la situación macroeconómica, que no está nada fácil, ¿verdad? Y la verdad es que la universidad está intentando, y la facultad, hacer un esfuerzo de retrospección, de valoración de lo que fueron las negociaciones y, por supuesto, un planteamiento en el marco de esta situación electoral que esperamos permita resolverse y permita a la universidad tener un espacio de negociación más amplio. Ojalá decir que. Es por eso que quisiéramos invitarlos a que nos acompañen entonces en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales allá en el campus Omar Dengo el próximo martes 7 de noviembre. Ya quedan todos y todas invitados. Juan José, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Leiner. Como siempre, acá es un gusto compartir con vos, con Eric, con Marian, que ya forman parte del equipo técnico que produce su programa Reflexiones Radio, a quienes nos están siguiendo por la plataforma del Facebook Live, agradecerles también su compañía. Aprovechando la invitación que estaba haciendo Leiner de este foro, pues también invitarlos al debate con los candidatos a la presidencia de la República, el segundo debate que se va a realizar en la Universidad Nacional, en el auditorio Clodomiro Picado, a partir de las 3 de la tarde, si mal no recuerdo, este miércoles, o lo pueden seguir por la frecuencia de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. De hecho, también creo que el primer debate que se realizó este miércoles hizo 8, sí, con Carlos Alvarado, con Antonio Álvarez y con Edgardo Araya. Lo pueden encontrar en la página de la Universidad Nacional, en la página del Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional. Ahí está todo el video completo por si lo quieren analizar. Sin más, agradecerle su compañía por Reflexiones Radio en radiosurquí.com y darle la bienvenida a nuestro invitado. Pues nosotros le decimos Mayit. Sí, correcto. Pero nos decías extra micrófono, Mayit, que tu nombre en tu idioma original es Mayit, sí. Pero que los apellidos son un poco distintos de lo que decimos en español. Entonces, ¿cómo lo decimos en español y cómo lo decimos en tu idioma? Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer, es un honor estar aquí. Mi nombre, como suena, es Mayit, se escribe con J en inglés. Aquí a veces la gente dice Majid, pero mucha gente pronuncia muy bien Mayit. Y el apellido, primer apellido, que es apellido del papá, generalmente soy de origen persa, ya solo hay un apellido, aquí se recuperó el apellido de mi mamá, estoy muy contento por eso, es Majid de, se pronuncia así, Majid de, entonces espera un apellido, entonces es Majid de Bayani, y el apellido de mi mamá es Abbasi, entonces aquí dice Majid Bayani Abbasi. Soy Majid de Bayani Abbasi. Los dos me siento muy bien. Perfecto. Entonces, Majid, las dos formas. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Mío, muchas gracias. Y tocando un tema que cuando me lo propuso Leiner, yo le dije, me encanta porque es bastante... va a despertar un poco de picante, nos va a tocar mucho. Entonces, yo creo que
Ajá. Yo creo que sí, vamos a hacer un pequeño cambio técnico aquí, pero ya está resuelto. Está funcionando. Sí. Entonces, Leiner, ¿qué tema tenemos para hoy? Bueno, es un tema realmente muy especial sobre la tolerancia y la diversidad en el siglo XXI. Vamos a hablar, por supuesto, de eso en un ratito, porque nosotros hablamos no solamente del personaje, sino también de la persona. Entonces vamos a empezar un poco experimentando eso que hemos hecho con nuestros personajes y nuestros invitados costarricenses, en este caso con la persona tan especial, que quisiera que nos cuente cómo es Majid en su infancia, dónde vive su infancia, cómo es la escuela, cómo son esos primeros años, dónde conoció, digamos, su primera novia, o si tuvo alguna situación especial durante los años de infancia que usted se acuerde, alguna de esas cosas que le pasan a los niños que uno nunca olvida, como que se reventó la pelota de fútbol o alguna de esas cosas que pasan en la niñez, pero también que nos cuente un poquito de esa cultura de su nación, de cómo era esa infancia y de cómo fue ese proceso, digamos, inicial. Nación original, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahora tengo dos naciones. Sí, sin embargo, disculpen que los interrumpa, para no variar nuestra costumbre, que es tener un invitado o varios invitados que nos regalan su música. Hoy tenemos a Adrián Goizueta, un distinguidísimo cantautor, profesor de la Universidad Nacional, y vamos a comenzar con una de sus excelentes composiciones e interpretaciones, Mariposa de Lujo. Ya regresamos. Por allá seguimos apagando, ¿no? Es que Déjalo ahí. me cambié el micrófono porque por la respiración. Ya. Sí. Okay. Estamos en Facebook Live, sí, para que Me decía Majid que cuando nos vimos, digo, a Majid sí lo conozco, yo lo he Sí. visto por todos lados. Sí. Yo también lo he visto. Creo que entonces que en el Congreso Universitario. Usted no estaba en CIESUB 2012, que está otro líder también. ¿En qué? En CIESUB 2012, en los Estados Sí, Unidos. nosotros. Sí, ahí creo que nos vimos También, bastante. ¿cierto? Sí, yo ahí tenía también una exposición. presentación, sí. Sí, por allá estuve yo en Pensilvania. Sí, en Pensilvania, sí. que después, por cierto, después de esa visita, fue el huracán. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, 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 Que sí. fue inclusive buena parte de ese pueblito que estuvimos ahí, que fue arrasado, ¿no? La parte, digamos, más residencial, no la universidad, pero sí fue bastante afectada. Ahí también. Sí, en Westchester. Westchester, un pueblo muy lindo, pequeño y muy tranquilo. Cierto. Sí, Por allá yo anduvimos. creo que ahí, por ahí, También por allá anduvimos. Vamos bajando. Continuamos en su programa de Reflexiones Radio y hoy tenemos con nosotros a Majid. Como han escuchado, pues Majid tiene un acento diferente y entonces queremos saber de dónde es que viene, por qué ese acento y, como explicaba Leiner antes de irnos al corte, conocer un poco más de tu vida. okay. Nos dijo que tenía cerca de 40. Vamos a dejarlo por ahí. Sí, cerca de 40. ¿En dónde vio la luz hace cerca de 40 años? Bueno, otra vez muchas gracias por invitarme. Un placer pasando esta bonita tarde aquí con usted. Yo puedo decir que yo nací en una provincia en Irán, o Persia, Irán, actualmente en el norte de Irán, muy parecido de la clima y el ambiente, como aquí todo verde, 4 estaciones, que se llama Provincia de Flores.
Ajá. Entonces yo vengo de Florida, La ciudad de las flores. de provincia de Flores a la ciudad de las Flores. Se llama Golestán. Gol es flor, Golestán es provincia de Golestán, es provincia de las Flores, que es verde como aquí, hay 4 estaciones, humedad 80, igual, es muy parecido, me encanta el clima aquí por eso. Yo nací en un pueblo más o menos pequeño de 10,000 personas, de un papá muy genial y una mamá muy bonita internamente y externamente. Lamentablemente a los 3 años que tenía ellos se divorciaron, entonces mi mamá fue a capital de Irán, Teherán, siguió viviendo allá y nosotros, yo tenía un hermano y una hermana que nos quedamos en el pueblo con papá, viviendo cerca de papá, pero vivimos con tío de papá, porque mi papá después se casó, mi mamá también se casó, mi mamá después tenía sus hijos y mi papá se casó de nuevo, pero nunca la esposa no tuvo hijos. Yo tenía una infancia muy alegre, muy bonito, porque era un campo ahí abierto, naturaleza, montañas, cataratas, ahí se puede ver en internet, hay cataratas y todo verde ahí, bonito. Y yo era, gracias a Dios, Dios me había dado un talento desde niño, era excelente en estudios, gracias a mi papá. De hecho, antes de ir a la escuela, yo podía leer. Yo recuerdo a los 8 años, yo compraba un periódico famoso como La Nación aquí. O sea, yo tenía a los 8 años. A los 8 años estabas interesado en leer un periódico. Un periódico en inglés de La Nación. Claro. Entonces, todos los días yo compraba ese periódico y gracias a mi papá, que me contaminó con el asunto del libro y leer. Claro. Yo tenía una biblioteca a los 15 años muy grande. Sí. De muchos libros que he leído ahí de diferentes tipos de culturas y idiomas. ¿Y cómo era la escuela? ¿Cómo funciona? ¿A qué edad se iba a la escuela? ¿Cómo era? Uno entra a los 6 años o 7 años a las primarias, a las escuelas primarias, que nos tocó, es que no sé qué, bueno, usted está enterado que el gobierno de Irán hace 40 años ha pasado una revolución religiosa. Claro. Entonces, un año estamos en la época de gobierno anterior del rey, del Shah de Irán, después pasaron a otro. Entonces, hubo un cambio en este momento. 5 años, el sistema de educación hace 5 años primaria, 3 años de secundaria, después 4 años preparatorio. Para como un tipo de bachillerato. Un tipo de colegio. Sí. Colegio. Y durante todo ese tiempo yo era el mejor en la provincia casi, gracias a Dios, porque estaba pegado a la ciencia. Sí. No, pero no nos has contado eso que no sabe probablemente solo tus mejores amigos, o tu esposa, o tu familia. No tengo esposa. Ok. Sí. Bueno, eso que no saben tus mejores amigos, que es esa situación que viviste de niño, esa aventura especial, esa travesura especial, ¿cuál es? ¿De cuál travesura? ¿Nunca tuviste una travesura de niño? ¿Algún recuerdo que tu papá te regañó por hacer algo especial? No, ¿Algún libro que te prestaron y no devolviste? Yo tengo recuerdos bonitos. Sí. Mi papá nunca me regañó. Yo era un hijo favorito de él y de la familia, toda la ciudad casi me quería. Muy tranquilo y como cualquier niño ahí estaba en equipos de fútbol, en deporte también, yo era muy bueno. La verdad que no sé qué recuerdo puedo decir. Lo que se te venga a la mente que te llame la atención, contarnos. No, es que estaba feliz en todos, ahí en mi niñez hasta el colegio. Yo tenía muchos premios, sí, eso yo recuerdo, premios en matemática, premios de diferentes, o sea, en la escuela, cuando venía el director, siempre, cuando venía con los premios, todo el mundo me miraban a mí. Pensaban que hay un premio Cuando regresabas de la escuela a la casa, digamos,
me imagino que la escuela era, no sé, hasta las 2, 3 de la tarde, que regresabas a la casa, ¿qué hacía? ¿Qué hace Majid en la casa? ¿Cómo era esa vivencia con sus primos y primos y primas y todo exacto, esto? claro. Sí. Yo tenía la esposa de tío de mi padre, donde yo vivía con ella, que era 100 metros de la casa de mi papá. Siempre uno viene a un hogar caliente, ahí la comida está lista, como cualquier niño feliz, andábamos detrás de fútbol ahí siempre estamos con fútbol y otros deportes, y normal, crecí muy normal, muy bien, o sea, hasta final pero en colegio tenía que pasar de una ciudad a los 20 kilómetros. Ajá. 20 kilómetros, ya que tenía un nivel mejor de donde yo Una vivía, mejor calidad? mejor calidad. Todos los días tenía que viajar En autobús, ¿no? en autobús. Y yo recuerdo muy bien que yo siempre era puntual. A veces yo era el ejemplo del director, porque había gente que a los 100 metros llegaban tarde. Y el director se me mira el Majid. Ahí también siempre muchos premios. Yo, la verdad, recuerdo que siempre era querido por mis profesores. Sí. Por mis profesores. Ahora, era muy querido por los profesores y por los compañeros. Compañeros más todavía, porque ¿Sí? yo tengo una característica, siempre les ayudaba a ellos. Ah, okay. Siempre yo hacía clases. De hecho, hay compañeros que tienen PhD y doctorado, me dicen que Majid era por usted. Era por usted porque yo tengo siempre le llamaba, vengan y ayudarles para examen de preparación, la universidad, etcétera, etcétera. Y puedo decir, hace un año, le voy a contar algo interesante que recuerdo, hace 2013, que estaba en Irán, estaba viviendo en Teherán por una situación, tenía que ir a situación familiar urgente, fui allá, y mi hermana vivía en 500 kilómetros de mi pueblo. Entonces yo llego ahí, pero no están mi hermana y su esposo. Entonces mi teléfono se respondía. Yo fui a un local y pregunté, ¿usted puede llamar a mi cuñado ahí? Entonces me dicen, ¿cómo podemos confiar en usted? Y yo le dije que, bueno, esa es mi cédula, pueden... Entonces uno de estos señores que vio mi apellido me dijo, Bayani, y me dice, en este colegio que había un Bayani muy famoso ahí, ¿qué tiene que ver con él? Yo dije, yo soy Luis. Eso te puedo estar de compañeros. Y todavía sigue mi nombre ahí dando vuelta a una pobreza muy grande. Nunca te dejó el autobús, entonces? No, yo siempre tenía un don de Dios, vieras que ustedes no pueden creer. Yo llegaba a la estación, venía, o sea, como que estaba esperando el bus para que me llevara. Siempre tenía ese don de Dios. Bueno, pues qué bueno. Ahora, interesantísimo esa experiencia, ¿no? Digamos un libro de esa vivencia de la educación primaria, un libro que se estudie allá en Irán, en Persia, que de verdad, digamos, crees que marca una diferencia en tu educación. ¿Qué es ese libro? ¿Cuál sería, digamos, un libro a leer de esa época? Yo, de hecho, tenía un profesor que ahora por Instagram, después de mucho tiempo lo encontré, que era el profesor que marcó mi vida. A los 8 años, esa experiencia es increíble, todavía me afecta sentimentalmente, y él era el mejor profesor del mundo. A los 8 años no era normal que un profesor, por ejemplo, lee libros para los estudiantes. Él todos los días venía y digamos, aquí unos colonos de los estudiantes participaban para comprar libros. Uh-huh. Y había un escritor que por primera vez por el profesor que nos presentó ese escritor, ahí yo sentía a los 8 o 9 años, conocía un poquito la diferencia, la diversidad de clases de diferentes personas. Antes de decir un libro formal, el libro que me marcó mucho en la vida de las novelas eran Los Miserables. Los Miserables. Yo siempre le digo, si usted no es Los Miserables, usted no ha sentido la humanidad. Yo sigo leyendo, hace poco también estaba viéndolas, y le voy a decir algo. Usted me contó que hay una versión de la película de Los Miserables que es curioso ahí. La primera vez que sentí el amor era con Cosette,
Y en esta película ahí, y vieras que estaba soñando a esos Personajes. con sus personajes, exactamente. Es que es una actriz francesa, no recuerdo el nombre, hace poco de hecho estaba viendo. Ok. Eso es un recuerdo que habrá. ¿Ves? Como siempre, Sí, logramos siempre hay un sacar detalle, un sí. detalle muy especial. Y por supuesto, vamos a tener una pequeña pausa para pasar a la segunda parte de la entrevista, donde quisiéramos que nos cuente de alguna manera cómo pasa esos años, pasa la universidad y en algún momento se encuentra esta tierra, ¿verdad? Y entonces queremos que nos cuente un poquito de eso, ¿verdad? Pero antes, Juan. Antes vamos de nuevo con nuestro invitado musical de la tarde, con Adrián Goizueta, y vamos a escuchar ahora una canción que sé que muchos de ustedes la van a corear, compañera. Ah, pues sí. Muy interesante esa. Muy agradable. Muy agradable. Es fruto. Entonces, al final, ¿cuántos hermanos tenemos? Yo de parte de mi papá somos 4 y mamá. Y mi mamá después tuvo 5 hijos con el otro esposo. Y la verdad que el impacto grande en mi vida era, ahora lo voy a hablar, era cuando entré a la universidad y mueren mis padres. Aunque ellos vivían 500 kilómetros, mueren y después yo tenía que llevar a mi mamá porque tenía cáncer a la misma habitación que, como digo a una vieja, que yo entro a esa habitación con vestido blanco y salgo aquí con vestido blanco. Entonces pasó ahí de pura casualidad lo mismo. Eso fue el impacto de mi vida. ¿Y qué edad? Entre 21 y 22, era estudiante. Si no fuera por esto, yo no estaba aquí en Costa Rica. Ahora le digo ¿Por qué? algo más interesante. No sé. Sí, lo malo de lo bueno, lo malo de lo bueno de esta conversación es que después se nos queda muy poco tiempo para el tema. Entonces, hay que tratar de Hacer un medirlo. resumen de 2 minutos. Sí, pero es parte. Es que esta conversación Ahora sí tomo una foto. Es parte del tema, por esa razón. es parte de entender la diversidad. Que las instituciones muchas veces no nos damos la oportunidad de entender, ¿verdad? Porque inmediatamente creamos esa barrera con las personas o con los, ¿verdad?, colores o con La persona por su color, por su idioma, por sus gestos, sus acciones, por su pensamiento, por su religión. Ya. Sigue escuchando Radio Surquí. Continuamos en su programa Reflexiones Radio desde el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional en el campus Benjamín Núñez, en una sabrosísima tarde que anunciaba agua, pero nos está esperando, aquí compartiendo, como siempre, con Leiner, con Eric, con Marianne, y hoy con un invitado muy especial que ustedes han estado escuchando, contándonos cosas muy, muy, muy interesantes. Estamos con Majid y nos decía Leiner antes de irnos al corte, bueno, queremos saber cómo es que es el cambio de la secundaria a la universidad y después cómo es que viene a aterrizar a esta tierra. Ok. Entonces, en Irán, en este momento hay un examen de admisión que participan 500,000 personas. Mi ranking era 12, éramos los 30 mejores. De hecho, mis compañeros ahora están en los Estados Unidos, varios lugares son profesores. Y yo entro a esa universidad que se llama Sharif University of Technology, que de acuerdo con el decano de Stanford son los mejores graduados. Si ustedes buscan en internet van a ver que dice que los mejores graduados son de esa carrera son estos. Yo soy uno de estos.
Ah, bueno, Y, felicidades. pero cuando estaba estudiando, me pasó algo raro porque yo estaba en Teherán y mi mamá estaba ahí apenas sintiendo el sabor de mamá porque eran divorciados. Y cada 2 años yo veía a mi mamá, no era fácil en ese momento. Y de repente mi padre, un ataque de corazón, un par de días y muere. Y después de 40 días de una distancia, mi mamá también se cae, así sin ningún anuncio de enfermedad, se cae y yo la llevo a médico. El médico me dijo directamente, mi apariencia demostraba muy fuerte, yo siempre he sido una persona muy fuerte. Y me dijo que 7 meses también su mamá va a morir. Yo sabiendo esto, estaba en una situación y más situaciones familiares que mis familias, por asuntos económicos de herencia y ese tipo de cosas, lamentablemente nunca apoyaron. Y muere mi mamá también, que era un dolor, la verdad, porque yo como hijo mayor, allá es costumbre, esa es costumbre, cuando ponen a alguien que muere, con la mano dejan en la tumba. Entonces yo fui la persona que puso papá y mamá en la mano a los 20, 21, 22 años. Y sin embargo, yo era muy fuerte y pasé muy bien la universidad, me gradué de la universidad y sentía siempre una tristeza viendo, no podía más aguantar vivir en esa ciudad. No estaba mamá, no estaba papá, como que no tenía nada más. Había una nostalgia. Sí, nostalgia fuerte. Y siempre estaba trabajando, empecé a trabajar, estaba tan desconcentrado que ni siquiera veía a las mujeres. Si usted me pregunta por qué no se casó, no sabía de las mujeres, no conocía el cuerpo de mujeres, no tenía concentración en mujeres, solo trabajando y viviendo internamente con esta pérdida. Y de repente tenía excelente trabajo, nunca he metido en política ni nada absolutamente. Estaba concentrado en trabajo, mis cosas personales. De repente, de la última fábrica que estaba trabajando como director de una parte de IT y la parte técnica, ya casi estaba candidato a ser el director de la fábrica y tenía mucha experiencia en esto. Y de repente tuvo un sueño muy interesante. Me dijeron que usted va a ir a un país que habla en español. Yo vi un escenario verde, lindo, yo caminaba ahí, veía cosas, no puedo decir los detalles ahí, y vi cosas, escuché español, yo dije, no, español no me gusta para nada. Yo había trabajado con un español en la fábrica, un señor muy agradable de España, de Alicante, muy lindo ese señor, solo me enseñó la palabra de la luna, porque siempre hablamos en inglés. Y yo digo, no, español no me gusta. Entonces, 20 días después, decidí salir del país, donde sea, para seguir estudiando. Tenía admisión para la Universidad de Queensland de Australia, para la maestría de IT, y en la mano tenía esa admisión, y también tenía admisión para la Universidad Americana en Malta, también las dos. En ese momento yo le dije a un amigo que quiero ir a Australia, entonces me dice, bueno, yo conozco a alguien en Australia que puede ayudar. Está bien, me da el número, me dio el número de teléfono, ya el sueño pasó 20 días. 506, eso no es Australia, porque yo conocía gente de Australia, de las universidades y todo. Entonces yo llamo ahí y le digo, pero yo dije, eso se llama Costa Rica, y empecé a investigar. Costa Rica habla español, ya leí la naturaleza de esto, ahí yo también nací en un pueblo muy parecido. Entonces yo le dije a mi hermana, así pasó, le dije a mi hermana, cásate porque ya me voy. Porque estaba esperando, yo era el hermano mayor, y mi mamá murió, yo a veces tenía que cocinar para los hermanos mayores. Y tenía un dolor interno ahí, yo le dije a mi hermana, tiene que casarte porque, y no casaba, entonces cásate porque ya me voy, no puedo aguantar más. Me voy para Costa Rica, dice Costa Rica, entonces el amigo me invitó, ahí me mandó visa en Turquía, y de pura casualidad, de repente vino alguien, mi hermana aceptó. O sea, mi hermana se casa hoy, 20 días. De hecho, fui a la Embajada de Costa Rica, una embajada pequeña de una pastelería muy agradable. Me invitaron a un café, me dieron visa. Y, ¿En qué año fue eso? En el año 2000. Yo recuerdo el 21 si no me equivoco, el 21 de abril era un domingo, muy agradable. Pasé por Cuba. Cuando estaba cerca de Costa Rica, estaba viendo abajo, qué lindo es paraíso. Estaba viendo. Me volví loco ahí, es increíble. Entonces bajé en el aeropuerto, me recibieron muy bien ahí,
bueno, hablaban inglés, entonces hablé inglés. El amigo mandó a algunos amigos y fui a vivir con el amigo. Ahí fue que ya entré aquí en Costa Rica, de pura casualidad. Yo iba a Australia, como parece la historia de Cristóbal Colón. Eso estaba pensando en este momento. Y el sueño que me dio justo va a ir. De hecho, hay cosas que yo vi un sueño, por ejemplo, sigo buscando. Yo vi en sueño una, como aquí se dicen, decimos, ya, choza. Ajá. Una choza linda en un bosque. En el techo había una mariposa, una figura de mariposa. Dios mío, ¿dónde es este? Y en sueño yo estaba viendo, me dicen que no me mencionaron Costa Rica, oí que usted va a un país que habla español. Y entré aquí en Costa Rica en 2 meses. Yo como la gente que aprende en español, con la gente no. Yo digo no. Yo empecé a leer periódicos inglés al español. Yo digo no, yo quiero leer y no puede ser así. Entonces 2 meses después en la UCR, trabajaba cerca de la UCR, una empresa. Un día un amigo me dice, hay un curso de español para extranjeros. Y yo le dije, es muy caro, $500. Entonces le dije, yo te voy a pagar, como que me incentivó. No, porque usted va a pagar, voy a ver ahí. Entré a UCR ahí para ir a otro mundo. Y recordando que todavía seguía ese dolor y esa depresión oculta, porque mi apariencia era muy fuerte. Entonces hice un examen de entrada, me aceptaron para intermedio de español. Yo dije, después 2 meses, de hecho, un recuerdo interesante, yo veía las películas, a veces utilizaban el verbo de Irán, ellos Irán. Yo decía, qué interesante, todos los días aquí hablan de Irán. De hecho, es el mismo. 2 meses, decía, qué lindo, todos los días hablan aquí de Irán. Y después que aprendí español, no, ese es el verbo de ir. Y eran los mejores, excelentes momentos que empezó en Costa Rica en la UCR. Sí, bueno, definitivamente cuando uno se mueve vos fuiste, digamos, Leiner de Costa Rica a México, es de español a español, comida más o menos parecida, y hay un shock cultural. Sí. Después te vas para Dinamarca, un shock todavía más grande. Lo mismo me pasó a mí. Ahora, ¿cómo fue ese? Bueno, eso era interesante. De hecho, como le dije, no tenía el primer choque es aquí es ambiente libre de aquí, especialmente mujeres. O sea, cuando llegué aquí, qué raro es. O sea, la gente no está. Eso también tomé experiencia. La gente no tiene vestido. Eso es vestido interno de las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y eso era el primer choque. Pero la cultura persa iraní, al revés de otras culturas, es muy abierta. Se acepta, se adapta muy fácil. De hecho, yo recuerdo muy bien ahorita mi profesora querida en español, que ahora aquí es mi compañera, aquí en la UNA, a veces hablamos de los recuerdos. Un día en la clase de español nos invitaron a baile, y para mí, ¿cómo que baile ahí? Eso es español, ¿no? Es que no se ve que baile es parte. Entonces, en este momento me invitó la profesora de baile, venga ahí a bailar con nosotros. Yo me quedé así, no. Mi papá me va a matar en la tumba. Y ahora estoy diciendo que lástima. Habían cosas bonitas que tenía que bailar. Sí, eso pasó muy interesante. Y el choque era más o menos no había otras, porque ¿Y la comida, por ejemplo? La comida es muy parecida. Okay. Es muy parecida como que arroz, pero que frijoles de esa forma no se comen frijoles. Hay frijoles, por ejemplo, rojo, en guiso y ese tipo, así como gallo pinto, que aquí, le voy a decir algo, yo antes siempre escuchaba que la gente en la mañana come arroz. Y yo, ¿cómo es posible? Yo, ahora como arroz de la mañana, como cualquier persona aquí. Y yo cuando le dije en algún momento a mis hermanas, me dije, ¿cómo es posible? Y yo, fácil, es riquísimo. Se levanta, hace su pintito y con salsa. Con salsa y todos ahí, con todos los sabores ahí, es riquísimo. Yo ahora en la mañana como arroz, que jamás imaginaba. Entonces eso era una de las cosas interesantes. Bueno, pero precisamente, yo iba a decir algo que no es correcto, antes de entrar en el tema. Es que hemos estado en el tema todo el rato. Hemos estado en el tema del programa que tiene que ver con diversidad y tolerancia todo el rato. Porque
hemos estado hablando de eso porque lo hemos vivido, ¿sí?, desde que estamos acá. Nada más, ¿cuál es tu trabajo en la Universidad Nacional? En este momento. Para ubicarnos, sí, en este momento. Soy académico, profesor en la Escuela de Informática, académico e investigador en este momento. Okay. ¿Y qué cursos das? ¿O con quién Cursos de trabajas? arquitectura y redes de comunicaciones, Escuela de Informática. Yo voy a mencionar que ahora, la verdad, felicito a las autoridades de la Escuela de Informática, director y subdirector y asistente administrativa, que la verdad que son ejemplares, generaron un ambiente muy lindo en mi punto de vista de trabajar. Escuela de Informática. Y además recientemente tienen un nuevo edificio, Sí. han tenido también un desarrollo reciente, pero muy fuerte en el área de investigación. Sí, correcto. Y viendo tu perfil de investigador y demás, estás metido en Internet de las Cosas. Correcto, no sé cómo nosotros. Y estás metido en una serie de aplicaciones Sí, también. sí. Y también estás metido al impacto del IT en la universidad. Es correcto, ¿cierto? es correcto. Hay Ahí varios proyectos más y estoy en curso de Python, tengo más proyectos en VMware y esos son proyectos que estoy haciendo ad honorem. Claro. Siempre sin ninguna carga académica para los estudiantes, para la ¿Y cómo son nuestros estudiantes de informática? Yo puedo decir, créanme sinceramente, después de 2009 que estoy aquí, el tico en la tecnología es brillante. Eso yo siempre le digo a las otras naciones ahí que no les gusta. Yo les digo, mire, yo le digo porque soy muy observador de los estudiantes. El tico para la tecnología es excelente. O sea, es excelente. Tiene un talento, usted enseña a esos jóvenes, ellos van volando. A mí me preguntan, en todo el continente de América, hay grandes naciones. Sí. Chile, está Uruguay, está Brasil, México. Perú. Créame, yo puedo decir que el joven costarricense es uno de los 3 mejores. Sí. Eso yo le digo porque yo he vivido con estudiantes, aún así más entre los ticos, yo diría ticas. Claro. Yo tenía y tengo brillantes estudiantes, especialmente mujeres. A mí me sorprende esto. He visto varias, no sé cómo decir, brillantes. O sea, yo le doy un proyecto a esa muchacha y me desarrolla, yo le digo, ¿usted ha tenido alguna experiencia? Nada. Hace mejor que el profesor. Yo tengo, hasta puede decir el nombre. Son brillantes. El tico para 2 cosas es brillante. Para la tecnología y como educador. Es brillante. Yo comparo ahí en América. Yo un día le dije a un profesor mexicano, le dije, mire, no me convencen usted. En general, aquí los mejores educadores, uno de los 3 mejores educadores en América son costarricenses, son ticos y ticas. Bueno, es muy bueno saber eso de parte Desde mi punto de vista. de un profesor joven como usted, que tiene además toda esa experiencia de vida afuera, ¿no? Y que puede comparar, porque pues, si lo decimos nosotros seríamos chauvinistas, ¿no? Sí. Yo tengo muy buenos estudiantes, comparto con muy buenos asistentes de investigación, etcétera. Y como toda la vida, hay estudiantes brillantes, estudiantes buenos y estudiantes no tan buenos. Pero para la tecnología en particular, somos un país que ha tenido un gran desarrollo en esta materia, ¿no? Y eso que usted dice concuerda con esa percepción también de las empresas de informática y de IT en general. Pero, digamos, en toda esa agenda de investigación, usted, digamos, llega a la Universidad de Costa Rica, trabaja para una empresa, etcétera, pero ¿alguna vez soñó en ser profesor universitario? Sinceramente, al principio, cuando empecé a estudiar, bueno, rápidamente puedo decir que después de 2 años de trabajando ahí, teniendo visa estudiantil, después tuve residencia de aquí en Costa Rica, 3 meses viviendo aquí en Costa Rica, ya una noche soñé con mi papá, como me dijo, ya no me necesita. Totalmente sentí que de nuevo Costa Rica me dio esto. O sea, se fueron todos esos recuerdos de muertos de mis padres y todos ahí, de depresión, como me levanté como de nuevo. Exactamente era un día de mi cumpleaños, también que de 3 años estoy aquí en Costa Rica. Yo tenía mucha energía, fui a la Universidad de Costa Rica, una señora linda que está en paz de Dios, Silvia Chavarría, no sé cómo era, ella me recibió lindísima, me incentivó que sí, que venga, en media hora hablo conmigo, Dios mío. O sea, entonces entré a la escuela de informática,
de la UCR, que yo voy a reconocer que la UCR, también estoy muy orgulloso de UCR, una de las mejores universidades en esa zona, y pasé también con excelente tesis de maestría, grandes comités de tesis, genial, todo pasó muy bien. En este momento, sí, al principio la UNA no conocía la UNA. Yo pasaba por la ULatina y decía, a mí me gustaría dar clases aquí. Sentía esa atracción después de tener mucha experiencia profesional, porque yo no salí de UU directamente a dar, yo tenía más de 5 o 10 años trabajando fuera, en empresas, centros de investigación, etc. Pero pasé a Heredia a vivir, y un día yo estaba viendo a la gente entrar en la UNA para conocer la UNA, y yo dije, Dios, yo quiero también ser educador aquí también para dar mis experiencias. Entonces, en 2009, empecé con una universidad privada y paralelamente fue muy bien recibido de las autoridades en 2009, de la Escuela de Informática, muy bien recibido, y había un perfil de pura casualidad, un perfil muy específico, parecía como era para mí, de propiedad. Entonces, de hecho no sabía la palabra de propiedad. Cuando me dieron que aquí dan propiedad, yo dije, ¿cuántos metros son? Y me pensaron que yo estoy burlando. Y no, yo pensé que es una organización, ya, o sea, la gente comparte. Para quienes nos escuchan a través de la radio, por supuesto en toda América Latina, por cierto, y en varios países más allá, propiedad, en el caso de la universidad, significa que estás a tiempo completo con una plaza y que puedes estar permanente, ya no en un contrato, digamos, temporal. Sí, entonces yo digo, ¿cuántos metros son? 500, 600, no vacilo, digo, no vacilo, ¿qué es? Digo, usted puede seguir dando cursos tiempo completo, digo, está bien. Entonces fui muy bien recibido de parte de los compañeros, votaron por mí, las autoridades me apoyaron muy bien en este momento, en 2009, y ahí fue que empecé a trabajar en la UNA. Pues perfecto. 2009. Entonces, hemos tenido a Majid con nosotros desde el año 2000 en Costa Rica, y para adentrarnos quizás ya de manera más puntual en el tema que nos trae. Okay. ¿Sentiste de alguna manera alguna intolerancia, alguna discriminación por tu idioma, por tu tez, por tu forma de vestir, por tu forma de pensar o por tu creencia religiosa? Okay. ¿Cómo fue puedo eso? explicar así, yo divido en, sí, claro, no se puede decir que no, pero lo voy a decir de esta manera. La verdad, en pueblo, el pueblo normal, no ambiente universitario, sinceramente le puedo decir que 99% no he sentido nada. El pueblo es muy noble, o sea, todos ahí se acercan a uno, no dicen a uno que es de origen extranjero, nada, y tratan de ayudar a amigos, amigas, etcétera, etcétera. Puedo decir 99%, de pueblo no sentí nada. Muchas oficinas de gobierno tampoco, no sentí nada de eso. Digamos, si usted tiene un choque ahí, usted ya chocó. Ustedes no dicen que un extranjero, de origen extranjero, ya chocó. Pero, lamentablemente, el ambiente, yo he trabajado en varias universidades públicas y privadas, en general, durante esos tantos años ahí, estudiando también. Sí, sentí directamente, digamos, un compañero o un profesor me puede decir que, pero la mayoría no. Yo le voy a aclarar aquí, la mayoría no, son minoría, poca gente. El problema es que el un poco malo siempre es mucho. Entonces, directamente le dicen a uno, usted no es de aquí. Entonces le digo, ¿usted de dónde es también? Mira tu apellido, es la mitad árabe, la mitad de Francia, la mitad de nada de esto. Yo respondo muy fuerte, sí es sentido de mi idioma, o a veces decir, esta madre árabe, no sé qué. Pero la mayoría no. La mayoría, por ejemplo, donde estudié, los profesores, sí, hay pocos que sentí que fui ignorado, o sea, ni me escuchaban. Yo no sabía que es no sé por qué es, la verdad. Es que uno se siente, porque yo de origen soy de otra parte, pero era muy poca gente, la mayoría no. Por ejemplo, en UCR, la mayoría de los profesores súper bien, trataban muy bien, no como extranjero, como un estudiante que está aquí. De hecho, a ellos les fascinaba que cómo aprendió tan rápido español en académico, etcétera, etcétera.
pero sí hay, desde mi punto de vista, lamentablemente, otras universidades, por ejemplo, otras universidades públicas, privadas, etcétera, etcétera, sí hay, sí existe, uno lo miran diferente y así deciden a uno. Usted no es como nosotros. Yo le digo, disculpe, aquí yo no estoy viendo que usted es parecido a otro tico. Aquí hay como microclima, hay microculturas. No he conocido a nadie aquí en Costa Rica iguales. Aquí hay una cultura individualismo de la gente. Jamás dos personas son parecidas. Entonces si yo le digo que ese color es rojo, dice, no, es que usted dice este rojo tiene un poco menos rojo ahí, digamos. Sí existe. Poco, pero sí existe. ¿Dónde? Ambiente universitario. En general, en ambiente universitario, tanto universidades públicas, privadas, sí es sentido. Pero como le digo, pocos. Aunque un poco es mucho. Pero ese proceso, vamos a ver, ese proceso de introducirte a una nueva cultura, digamos, a un nuevo entorno, está marcado, por lo menos en el caso de Costa Rica, digamos, somos un país de migrantes, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando hablábamos con mi papá, decía, bueno, mi piel es mitad indígena, mitad español, y mi mamá tenía un poco más de sangre pura, digamos, española, porque 3 generaciones se casaron entre primos para conservar, dizque ahí sí la propiedad, era una pequeña parcela de tierra. Lo que quiero decir es que nosotros, los ticos, crecimos en un valle central prácticamente aislado del mundo durante la época colonial y creamos una especie de, ¿verdad?, chauvinismo en el valle central que todavía en algunas personas es muy marcado y sobre todo en algunas personas que no han salido afuera, que no han tenido la oportunidad, qué sé yo, de visitar otro país y de sentir ese choque, por ejemplo, de no poder hablar el idioma, de no poder escuchar un chiste en el idioma, digamos, respectivo. Esa presión, pero por supuesto que el sentimiento anti-extranjero es algo que para nosotros es una situación, digamos, minoritaria, pero es una situación muy fea. Sí, porque cuando sientes que no estás siendo bienvenido, estás diciendo, bueno, yo estoy contribuyendo para este país, trabajo en este país, pago mis impuestos, tengo todo al día, además estoy educando, estoy enseñando en la universidad, es decir, e inclusive que en la misma universidad nosotros tengamos personas que sean capaces de hacer esa diferencia, de no ser tolerantes, ¿ah? Por lo menos, no te digo que sean amigos, pero por lo menos tolerantes en el sentido de decir, tolero que exista esa diferencia y inclusive, no importa, ¿verdad? Es decir, nadie quiere que, a todos nos pasa, no somos bien vistos en todas las mesas, ¿no? Pero esa tolerancia es importante. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer en la universidad? Porque más allá de enseñar IT o de enseñar economía o medicina veterinaria, ¿qué podemos hacer para lograr pasar esa barrera, reducir esas barreras? Esto que estamos haciendo en Reflexiones es presentando a un profesor universitario, igual que hemos presentado aquí personas que tienen una trayectoria, que tienen en distintos ámbitos, etcétera. Pero en este tema en particular de la tolerancia, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo miras ese proceso en una sociedad como la costarricense? ¿A qué nos agarramos para no convertirnos en una sociedad intolerante? Porque ahora está de moda ser intolerante, qué sé yo, Trump en Europa, el Brexit en Inglaterra, inclusive yo vengo de vivir un año en Dinamarca y sé que hay un proceso también, partidos de extrema en Alemania, el nuevo nazismo, Rusia, es decir, empezamos a ver expresiones inclusive como lo de Cataluña con Madrid, ¿no? Y cosas de ese tipo. Y vamos pasando por una época en donde como que está de regreso esa intolerancia.
pero ¿cómo hacemos los ticos? Y ahora que tú formas parte de esta Sí. sociedad. Es interesante, muchas veces yo he visto, digamos, la gente hacer una conferencia, seminario, ay, que hay racismo contra latinos, etc. Que mira a la par de usted, cómo se trata de usted, ver como humano, tiene que ver como humano. O sea, ver como hay un compañero en la escuela de informática, un día me dijo una palabra muy motivante. O sea, contra algunas experiencias, pocas experiencias que tenía negativas, la mayoría bonitas, me dijo, no sé qué decir el nombre de él o no, pero sin embargo, tal vez él va a escuchar algún momento y va a recordar. Me dijo, Mayir, usted es un mae como nosotros. Esa palabra la escuché en 2010 y es como que un océano del agua a un poco de fuego. Así me dijo, usted es un mae como nosotros. Así me dijo. Y eras me quería decir, sí, tiene que ver de esa forma, como humano, otros ahí, hacer un montón de eventos ahí, que miren que ahí están tratando mal a un mexicano en un lugar, por ejemplo. Pero usted mira a su alrededor, mira a su compañero, déjalo que hable. Y también corregir una cosa, mire, palabras de extranjero, yo no soy extranjero, yo soy costarricense. Si yo ahora viajo con pasaporte de Costa Rica, la cédula, la embajada tiene que atenderme, no va a atender a extranjeros, tiene que atenderme, yo no soy extranjero, yo soy de origen extranjero. La gente no tiene eso bien claro, entonces ellos deberían pensar, ver, y lamentablemente una persona de origen extranjero no es escuchada. Eso puede decir que usted no es escuchado. O sea, te dicen que sí, te escuchan, pero siempre no te escuchan. Entonces, tiene que escuchar, tiene que ver como humano. Yo viví en una familia, no era religiosa, era muy normal. Siempre tratamos con tenía amigos cristianos allá, lindos, nunca nos damos cuenta de una diferencia. Nadie dijo que etiqueta algo, por ejemplo. He tenido amigos judíos. Yo mismo, de acuerdo de mis palabras de mi padre, yo fui un médico judío me salvó la vida. Mi papá me decía todas esas cosas. Entonces yo pensé, bueno, entonces hay gente, o por la religión no sentí diferencia. Sí. Por ejemplo, como estaba contando, mi religión que es Shiismo, esa religión es muy cerca a católicos, muy cerca. María es un profeta, Jesús, solo que la diferencia es que Jesús es Espíritu de Dios, no es Dios. Y hay muchos cuentos de Jesús, de un libro así. Con los religiosos nunca sentí esa diferencia, pero con la gente que demuestra que son religiosos sí sentí. Ay, que esto es, no sé de dónde es ahí, de este mae, este árabe, este tal. Claro. Entonces tiene que ver, el primer paso tiene que ver un compañero o alguien, un amigo como humano, que escuchen ahí. Es que esa gente, no sé de dónde escucharon sobre eso, yo estoy frente a usted, pregúntame a mí. Aquí, le voy a utilizar una palabra. Existe algo que se llama terrorismo de comunicación. De ahí viene. O sea, la persona escuchó esa gente. Muchas veces los estudiantes míos me dicen, ay, profe, ¿dónde andan sus armas? Yo digo, a mí no me gustan las armas. O sea, vacilan, pero esos son vacilan muy negativos, porque algo está en la cabeza de ellos. Claro. Entonces viene desde... Sí, y se construye a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Que de alguna manera nos han dicho la gente que vive, ¿verdad? Bajo esa religión que no es la nuestra o bajo ese proceso que no es el proceso histórico nuestro, ¿verdad? Que es un poco... se nos crea esa fobia alrededor y esa noción de que son salvajes o que se pasan peleando, agresivos, etc. Lo que sí me parece que es importante es conocer y darse la oportunidad de conocerse, interactuar. Y por eso, yo no sé si le conté a Juan cuál fue la relación, pero nosotros nos conocimos, seguramente nos ubicamos, pero un día de estos nos tomamos un café por coincidencia, porque estaba Yo no solo. conozco al doctor, es que solo 2 veces hablamos de pura casualidad y no soy de ningún partido de nadie, entonces muy agradablemente me escuchó. El Señor me escuchó y empezamos a conversar y conversamos un poco de todo, pero conversamos de este tema y yo le dije, bueno, vamos a tener la oportunidad de escribir algo, porque la conversación empezó porque me dijo, bueno, yo espero que también escribas algo sobre este tema. Yo escribí algún
algunas reflexiones en la universidad, más en relación a otro tema, al tema ¿verdad?, del libro y de la situación que se ha generado alrededor de eso. Pero más allá de esas diferencias que tenemos, ¿verdad?, con la actual administración, yo dije, tenemos que invitarte a Reflexiones Radio, porque además este programa está hecho precisamente para educar, para transmitir el quehacer de la universidad. Y qué bueno tener un profesor, y qué bueno que nuestros estudiantes de informática, ¿no? No estamos hablando de estudiantes de filosofía o los estudiantes de religión, ojalá pudieran tener una clase con el profesor de informática. Interesante, porque creo que parte de lo que tenemos que aprender como costarricenses es que tenemos que abrir nuestra mente a conocer otras culturas y seguramente a enriquecer nuestro conocimiento, porque sí, efectivamente somos un país muy lindo y tiene cosas bellísimas. Es un país muy noble, Costa Rica, yo digo, un país muy noble. Pero tenemos que romper esa barrera y me parece que pasa por conocernos y yo creo que conocer aquí nos da un argumento más para decir de verdad que las apariencias engañan, ¿verdad? Es decir, que una cosa es el personaje serio, parece muy, ¿verdad?, muy retraído, etcétera, pero hemos tenido un programa fantástico, ¿no es cierto? Yo creo que esto de las apariencias engañan aplica a todos los ámbitos. Muchas veces nosotros mismos nos cerramos la oportunidad de conocer a alguien simplemente por una apariencia. Y resulta que cuando por alguna razón tenemos la oportunidad de conocer a esa persona, porque esquivamos esa puerta que nosotros mismos no cerramos, nos damos cuenta y nos encontramos gente maravillosa. Irremediablemente es imposible en este programa no tocar levemente, por lo menos, un tema que ahorita está haciendo ebullición en la universidad, que es el tema del libro de la nueva ideología o de la ideología de género esta que culminó con la censura previa de la presentación de un libro, que más allá de la censura o no censura, yo creo que nos tiene que llamar a la reflexión, a la meditación con respecto a que las cosas hay que conocerlas enfrentándolas, pero enfrentándolas con altura. Si yo dudo de la apariencia de Mayit, yo no lo puedo calificar a él de ninguna manera si no tengo una conversación con él, si no conozco algo de él y viceversa. Cuando de previo censuro un tema, cuando de previo digo que eso es malo, eso es incorrecto, eso es pecado, en el caso religioso. Es pecado, si fuera el caso, y no lo enfrento, pero enfrentarlo en el sentido correcto de la palabra, que quiere decir ir de frente para conocerlo, para discutirlo, podríamos caer en prácticas poco sanas, intolerantes, discriminatorias, que es, yo creo, una cosa que a todas luces en el ámbito universitario no deberían de existir. A mí me preocupa un poco, y digo que solo un poco, cuando Mayit nos cuenta que el pueblo lo ve como un mae más, pero en la universidad yo diría no todos. Las universidades en general. En las universidades no lo ven como un mae más. Universidades. Sí, yo diría que además, más que un mae, yo diría que un mae tuanis. Sí, un mae es pura vida, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que nos tienen que llamar a la reflexión, ¿verdad? No sé qué opinas vos al respecto. Mire, qué vacilones. A veces cuando hay atentado o algo ahí de ISIS y esto, de hecho, le digo que ISIS no es Estado Islámico, ISIS es ISIS. Usted no va a decir Farco de Estado cristiano, no. ISIS es algo inhumano, un partido político inhumano que naturalmente está enemigo de los iraníes. Ellos dicen que matan 7 iraníes, va directamente al paraíso. A veces, así es, usted lo sabe, yo sé muy bien esto. A veces cuando hay atentados ahí, yo a algunos ambientes voy, la gente me mira como culpable de todo, o sea, yo me siento
Y miran así como que usted no sabe que en este momento los únicos que cara a cara, ojos con ojos se están enfrentando a ISIS son iraníes, son enemigos naturales. Entonces, o a veces le dicen, aquí nosotros, yo digo, usted parece no conoce Costa Rica, salga de su casa, etiqueta, vea, en una calle, vea 100 casas ahí, va a ver, la primera casa no cree en nada, segunda casa cree en Dios, tercera casa es católico, otra casa es cristiano, otro es judío, otro es musulmán, otro es budista. ¿Usted qué cree? Usted no conoce el país hay diversidades de, cuando dicen nosotros, ticos, hay ticos aquí judíos, hay ticos cristianos, hay ticos chinos, son montones, ¿verdad? Pero además hay una especie de, digamos, el papel de los medios de comunicación sí es muy importante. Por ejemplo, le cuento, yo viví 3 años en la Ciudad de México y tengo muy buenos amigos, muy buenas relaciones con los colegas de allá de México, que aprovecho para saludarlos desde acá. Sé que algunos de ellos algunas veces los miran. Y con esto de las drogas y todo el tema de los narconovelas y toda esta situación, alguna gente en la calle que conozco me dice, mira, pero vas para México, pero es demasiado peligroso. Eso es solo terrorismo, ataques ahí, narcotraficantes, ladrones, etc. Digo, usted no conoce México. México es una maravilla, es una belleza, tiene lugares bellísimos, tiene gente hermosísima. Avanzado, muchas ciencias, Exacto. 2 universidades excelentes a nivel mundial. No, y además, si llegas y tenés un amigo mexicano, tenés una familia mexicana. Que eso es una cosa que yo siempre le digo a mis hermanos y a mis... Mire, hay que ser abierto en la familia para integrar más gente, porque los ticos sí tenemos eso. Nuestras familias son bastante más cerradas, ¿verdad? Si invitar a una persona externa a nuestra familia a la casa, ya cuando sos realmente muy amigo. En cambio, ya si tú eres amigo de uno de los hijos de la familia, eres de parte de la familia. Y en México se vive eso. Entonces yo le digo, efectivamente hay que conocer las cosas, lo diferente hay que conocerlo. No hay que cerrarse a las cosas distintas. Y bueno, precisamente esa es una de las lecciones que hemos aprendido viendo la vida de Mayito, por lo menos esta parte que nos ha contado. Y probablemente en unos años nos va a contar muchas otras cosas, porque dice que no se ha casado, pero seguramente faltan muchas cosas por venir. Es un hombre muy joven. Y obviamente pues ha decidido quedarse por lo menos por largo rato en Costa Rica, ¿cierto? No, me quedé para siempre. Es que yo soy costarricense. Para algo más información, yo por ser costarricense perdí muchos derechos en Irán. Yo no puedo ser presidente de la República en Irán. Yo no puedo trabajar absolutamente con el gobierno de Irán, jamás. Okay. Ya no, se acabó el asunto. Y sabiendo que la nacionalidad costarricense es irrenunciable. Yo soy un mae como todos ahí. Si voy ahorita a decir que yo no quiero decir, lo lamento mucho, ya usted es un mae, de un lado, de otro lado, eso no es tu país, ¿qué voy a hacer? Mi país ahorita, ahora con doble nacionalidad en Irán, yo no puedo tener mi tierras. Bueno, déjame decirte algo. Si juega la selección de Costa Rica y la selección de Irán, ¿cómo le vas? Me siento como doble. Yo soy unos fanáticos de Keylor Navas, como cualquier tico. Yo veo Saprissa y Liga y sufro, no le voy a decir cuál partido. Yo sufro. Si sufres porque el Liga. No. Yo sufro. En la trampa me puse, yo soy sapricista, jamás voy a decir sapricista. Muy bien. Yo sufro igual. Y como cualquier hombre aquí, cuando pasa un evento, la gente es triste, si quiero orar, como el mire, huracán, si quiero orar, yo oro por el sol, no sol de Irán, yo estoy aquí, sol de Costa Rica. Sí, claro. Y para siempre se marcó en mi vida ser costarricense, lo cual, como le digo, Costa Rica es una tierra muy noble, no estoy arrepentido para nada, pero como le digo, espero que se hable la gente. Además, cuando una persona ya legalmente ya está establecido, una persona establecida, tal vez a un turista uno puede decir, no le interesa el país. A mí me interesa la vida de los jóvenes. Cuando me escriben, profe, gracias a usted yo tengo ese trabajo. Usted, a mí como me dan un mundo tan grande. ¿Sabes? Y a veces le dicen, Mayit,
es que después de 18 años, es que allá que hacen, digo, ¿cómo voy a saber? 18 años, la generación en Irán cambió, hasta el idioma cambió. A mí me preguntan, si usted quiere ver una película con varios idiomas que yo sé, yo digo, a mí me encanta ahora el español. Yo hice poesías en español. De hecho, demostraba un poeta costarricense, me dice, Majid, ¿fue usted que dice? Sí, algún momento me enamoré de una tica, ¿verdad? Como cualquier tico, se enamora, termina, se enamoran de uno, como cualquier persona de aquí. Y me interesa, la parte política no me interesa, la verdad, eso, la parte de desarrollo, la parte de La parte política te interesa, pero te interesa lo importante, lo importante, no como trascendente, sí, electoral, etcétera. Porque sí, cuando voto como conversamos, sí, cuando conversamos, sí eres una persona preocupada por los temas del país, de largo Obviamente. plazo, de desarrollo, Exacto, etcétera. exacto. Pero no te interesa la parte electoral, de corto plazo, Sí, si un partido eso, u otro gana, exacto, ¿no? Sino contribuir porque el país está exacto. mejor. Por ejemplo, en general, yo conozco 2, 3 personajes más, don Pepe Figueres, yo digo, ese es y Calderón, papá, son 2 figuras más interesantes del país. Tal vez la gente no le gusta decir, pero le digo, el personaje de Oscar Arias para mí es un personaje excelente. No hablo de parte política, Sí. de la preocupación de la tecnología que él pensó. O sea, me quito el sombrero frente a ese señor. O sea, esa parte visionario, eso me encanta. O sea, como cualquier persona le digo, ¿por qué? Es que el asunto es que aquí hay una desactualización del sistema. O sea, todo es necesario, Costa Rica tiene que volver a actualizarse, hay muchas leyes. O sea, este país es un país de turismo. No sé por qué, por ejemplo, alguien no viene a hacer un proyecto de esos trenes turistas. No, yo me preocupa ese tipo de cosas. No, muy bien. Yo creo que realmente, bueno, como decíamos hace un ratito, es que no había que hacer cambio de tema. Porque estábamos dentro del tema. Estábamos dentro del tema. Desde un inicio, Majid es parte sustancial del tema. Y el tema, de alguna manera, que nos ha gastado esta hora, pero que realmente nos ha hecho entretenidamente pasar esta hora de reflexiones, se nos ha ido volando. Y aún nos falta una canción más, ¿cierto? De nuestro Sí, invitado artístico de hoy. Pero es que me acabo de inspirar, es que hablando del tema, en cierto momento me acordé precisamente de un poema con el que terminamos la semana pasada en una interpretación de... ¿Quién tuvimos la semana pasada? ¿El cantante de la semana pasada? Ok, Humberto Vargas, ¿no? Con Humberto Vargas. Es una poesía de Jorge de Bravo, que me imagino que habrás leído a Jorge Algunos de Bravo. sí, poesías aquí yo. Este se llama Nocturno sin Patria. Y Jorge de Bravo, turrialbeño, Le dieron por el... con quien me quito, para mi gusto, el mejor poeta que ha parido esta tierra, nos dice: yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar fronteras una a una y dejar de frontera solo el aire. Que nadie tenga tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje, y abriría la tierra para todos como si fuera el aire. Que el aire no es de nadie, nadie, y todos tienen su parcela de aire. Esto nos dice que todos somos un mae cualquiera, o una mae cualquiera, y todos somos parecidos. Sí. Entonces, yo creo que gracias a Eric, que nos permitió extendernos un poco más en el programa. Y gracias a Majid, que nos acompañó esta tarde. Por supuesto, a Marian, que está en los controles del Facebook Live, y a todos los que hacen posible este programa, y a todos los que nos escuchan por reflexiones y nos han venido escuchando en los últimos programas. Los invitamos para de hoy en 8, por supuesto. Sí, para de hoy en 8 vamos a tener un tema quizás muy académico, pero que es siempre muy interesante, que vamos a discutir sobre la producción intelectual y
algo que podríamos llamar del porqué de la colonización de la producción intelectual de parte de ciertas, ¿qué podríamos llamar? Digamos, de ciertas potencias que nos obligan a publicar en cierto tipo de revistas, en cierto idioma y cosas por el estilo. Va a ser un tema muy interesante con el doctor Carlos Hernández, a quien vamos a invitar. Así que los esperamos, si Dios quiere, el próximo lunes. Por lo pronto, Majid, ha sido un enorme gustísimo. Igual, ha sido un honor. Yo tenía duda de venir, como que le digo, no conocía al doctor, como le digo, no soy parte de ningún, o sea, nada de política, nada. En este momento, el estado actual, la verdad, de la Escuela de Informática quiere decir que es algo ejemplar. Las autoridades siempre, en ese 2000, no en pasado, no en futuro, y nada, en este momento están haciendo un muy buen trabajo. Y, o sea, yo cualquier proyecto a favor de la escuela, la U, siempre yo me acerco a las autoridades, subdirector y director de la escuela. El cuerpo administrativo es un ejemplo para mí. Y me siento bien, me siento parte como un MAE, la verdad, así se puede decir, que en este momento con muchas cosas ahí, con pocas de esas diferencias, pero en general me siento muy bien como un MAE cualquiera en la Universidad Nacional, que lo considero que es una universidad muy noble, y cuando yo presento ahí fuera del país, presento a la Universidad Nacional con mucho orgullo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé, se nos acabó el tiempo. Decirles a ustedes que los esperamos de hoy en 8 días. Y por supuesto, esperamos que hayan disfrutado la tacita de café de la Universidad Nacional. Y les recordamos la actividad del 7 de noviembre sobre el tema del presupuesto FES y su impacto en las universidades. Y como siempre, les decimos buenas tardes. Buenas tardes, los dejamos con Adrián Goizueta y su composición Eugenia. Buenas tardes.